Saludos cordiales y respetuosos. Les habla el coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares, doctor en Seguridad de la Nación, quien fue designado para acompañarlos en la unidad curricular número 4, el primer módulo de los fundamentos de la defensa integral de la nación, que son el primer módulo, es un módulo legal que habla de las bases y los fundamentos legales que sustentan la defensa integral de la nación. Pero antes de iniciar debo dar gracias especiales a las autoridades de la UNEFA, quienes me permitieron estar con ustedes en este momento, especialmente mi mayor general Pascualillo Angelillo Fernández y a mi general de brigada Moncada, que es vicerrector del Vicerrectorado de Defensa Integral. Muchas gracias por permitirme acompañarlos en esta hermosa aventura, como lo es preparar y conversar con ustedes con relación a la defensa integral. Sin embargo, antes de hablar de las bases legales de la defensa integral con visión a la lucha no armada, considero importante aclarar lo siguiente, que pueden existir las bases legales, y las existen, las tienen, desde la base constitucional, y podemos conocerlas, podemos inclusive difundirlas, pero si no se tiene el sentimiento de amor a la patria, la identidad nacional, de nuestro americano, de la base ontológica de nuestras raíces libertarias, del sentimiento rebelde de ser libre, del amor a nuestra gastronomía, a nuestra idiosincrasia, a nuestro himno nacional, a la libertad y ese sentimiento antiimperialista que gracias a nuestro comandante Chávez nos abrió los ojos, no hacemos nada con las bases legales. Simplemente son letra muerta. Pero a raíz de la llegada de nuestro comandante Chávez, nos abrió los ojos y nos abrieron nuestros sentimientos patrióticos que anteriormente estaban escondidos, estaban cegados por la propaganda imperialista y por la educación que nos tenía secuestrado anteriormente. Pero gracias a estas oportunidades y a esta universidad, casualmente, que fue nacida de la pluma y de la genialidad y el amor de nuestro comandante Chávez, estamos el día de hoy aquí. Y ustedes, por estar aquí estudiando y preparándose en este diplomado, ya me hace sentir a mí satisfecho, porque sé que hay hombres y mujeres a nivel nacional que sienten amor a la patria, están identificados y necesitan saber mucho más, prepararse mucho más para la defensa integral de nuestra nación en estos momentos de guerra, en estos momentos, porque las mal llamadas sanciones son realmente acciones de guerra. Bien aclarado eso, continuamos les presento la unidad curricular y cómo está contenida. Nos basamos para este primer módulo en 5 leyes básicas. Hay muchas más, por supuesto, que hablan sobre la seguridad de la nación, sobre la defensa integral y el desarrollo integral, específicamente lo que nos compete la defensa integral, como el ejemplo, la ley de comunicaciones o la ley que denomina la ley resorte, la ley de responsabilidad de comunicación, radio y televisión, que desde la lucha no armada también se puede trabajar y apoyarnos en esa ley, pero en este caso, como hay bastantes leyes que hablan sobre eso, se condensaron 5 leyes solamente, que son las que se presentan en la lámina, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Ley Orgánica de Estados de Excepción y la Ley Plan de la Patria, que aunque es un diplomado para la lucha no armada, es importante tener en cuenta que la Fuerza Armada, a raíz de la llegada de nuestro comandante Chávez, existió la Unión Cívico-Militar. Y más adelante lo vamos a visualizar con más claridad. Entonces no se puede dejar de lado la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada tiene el primer bastión de la defensa integral del país. Bueno, vamos a analizar primeramente la Constitución y les hago una sugerencia respetuosa. En cada ley que analicemos, considerando que las leyes a veces pueden fatigar un poco, les sugiero que se tomen 5 minutos en cada uno de esos espacios, hacen alto el video, se para, analizan, anotan los aspectos relevantes que ustedes consideren que se toman de cada una de las leyes y continúan. El video va a continuar adelante sin pausas y ustedes pueden tomar las pausas que consideren de manera de poder internalizar los artículos que tienen colación con la defensa integral de la patria, de la nación. Bien, no podemos iniciar las leyes y el estudio de la defensa integral sin comenzar con el preámbulo de la Constitución. Los invito muy respetuosamente
a aquellos que no han tenido la oportunidad de leerse, analizar, visualizar el preámbulo de la Constitución, que lo hagan detenidamente. Aquí simplemente les voy a presentar el preámbulo de la Constitución de manera general. Pero el preámbulo de la Constitución plasma la intención de los constituyentes de manera transversal en todos los articulados de la Constitución. Ahora bien, la palabra defensa aparece 25 veces en nuestra Constitución, de las cuales solo 7 de ellas se refieren a la defensa de la nación, en los artículos 15, 156, 232, 322, 326, 328 y 329. Sin embargo, vamos a ver otro artículo que no tiene la palabra defensa, pero tiene mucha importancia porque se va a visualizar en las demás leyes lo teniente al espacio geográfico. Ese es un dato curioso de la palabra defensa en la Constitución. Bien, primero vamos a iniciar con el título 2 del espacio geográfico y la división política, el capítulo 1 del territorio y demás espacios geográficos. ¿Por qué este artículo? Porque tenemos que saber de manera general qué contiene Venezuela espacialmente, cómo está constituida constitucionalmente nuestro territorio. Bien, de manera general se presenta allí cómo está constituida nuestra nación, nuestro país, nuestro territorio, con lo que son el espacio continental, insular, los espacios acuáticos y los espacios ultraterrestres y suprayacentes. Pueden hacer alto a la lámina, a la presentación y leer cómo está constituida cada uno de ellos. Sin embargo, se explica de manera más gráfica en la siguiente lámina. Haciendo honor a las personas que nos prestaron esta lámina, que fue el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, IAS, se presenta con sus logos correspondientes, como el derecho de autor. En el espacio geográfico, según el artículo 11 de nuestra Constitución, de manera gráfica, más ejemplar, tiene el territorio continental, que basa a tierra firme, lagos, ríos, lagunas, embalses, costas y fronteras. En el territorio insular, las islas fuera y dentro de la plataforma continental, las islas en el mar territorial. En los espacios acuáticos, de manera general, aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, espacios fluviales y espacios lacustres. Y con relación al espacio aéreo, el espacio ultraterrestre y suprayacente. De manera muy gráfica, lo que está contenido en el artículo 11, que no debemos separarnos de este artículo o de lo que contiene este artículo, porque en muchas leyes y artículos se habla de la especialidad del espacio, del territorio y de la integridad territorial de nuestra nación. En el artículo 15, haciendo colación e hilación del artículo anterior, me permito leer: el Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos, terrestres, insulares y marítimos, preservando los siguientes principios: la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico y social y la integración. Los aspectos que nos interesan con relación a este artículo. Como le digo, no nos apartamos nunca de lo que es nuestro territorio, que es lo que vamos a defender entre otros ámbitos, que este es el ámbito geográfico. En el título 7º de la competencia del Poder Público Nacional, en su artículo 156, dice que es competencia del Poder Público Nacional, en la parte 2, la defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de la ley en todo el territorio nacional, conociendo ya lo que comprende nuestro territorio. En el punto 7, es competencia del Poder Público Nacional la seguridad, la defensa y el desarrollo nacional. Y hago colación en estos dos puntos porque es lo que nos compete directamente con lo que es el de la defensa integral de la nación y la competencia del Poder Público Nacional. Ahora bien, en el título 7º de la seguridad de la nación, aquí hacemos un salto cuántico del artículo anterior al artículo 322, porque como les comenté anteriormente, se extrajo únicamente lo que nos compete directamente con seguridad, con la defensa integral de la nación. Y el artículo 322 es muy importante porque va a sentar las bases
al artículo 326, que es un artículo que le ha puesto traba y ha sido visto con mucha negatividad por el imperialismo. El artículo 322 establece: la seguridad de la nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo nacional de esta y su responsabilidad, fundamentada en el desarrollo integral de esta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas, también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentran en el espacio geográfico nacional. De este artículo se desprende el siguiente artículo, y aquí se ve con más claridad. El artículo 322 establece de manera general que la seguridad de la nación es competencia esencial del Estado y tiene la defensa. ¿Cómo se defiende? Con la responsabilidad de los venezolanos y venezolanas, personas naturales y jurídicas, de derecho público como privado, quienes se encuentren en el espacio geográfico nacional. Y de este artículo venimos y aterrizamos en el 326, como le dije anteriormente, que este artículo es la piedra de tranca del imperialismo. A diferencia de la Constitución del 61, el artículo 326 tiene algo especial que está resaltado, como ustedes lo pueden ver allí. Y me permito leerle: de los principios de la seguridad de la nación. No se aparten de este artículo, manténganlo en la mente y escríbanlo. La seguridad de la nación, en su artículo 326, se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos. Esos son los principios. Así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de corresponsabilidad, y aquí hago un paréntesis, porque en este artículo es el único artículo de la Constitución donde aparecen los ámbitos constitucionales. En este principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar. No van a ver en otro artículo de la Constitución estos 7 ámbitos constitucionales como tal. Entonces, en este artículo, para explicar un poco brevemente la importancia de este artículo, que como le dije anteriormente, a diferencia de la Constitución de 61, anteriormente la seguridad de la nación era esencialmente responsabilidad del Estado únicamente, con lo que otrora era las Fuerzas Armadas Nacionales. Y según doctrina norteamericana del imperialismo, los componentes militares anteriormente, que continúan siendo 4, por supuesto agregando nuestra milicia bolivariana, el ejército, la armada, la aviación y la Guardia Nacional, teníamos rencilla, era natural, era parte de la estrategia imperialista de que no hubiera unión militar, por eso eran Fuerzas Armadas Nacionales. Hoy en día, gracias a la llegada de la Revolución Bolivariana y con este artículo, nos da la corresponsabilidad de la defensa del Estado y la seguridad de la nación, y nos incluye los ámbitos constitucionales. Y vamos a ver el artículo siguiente, que nos muestra de manera gráfica, gracias al IAESEN también por esta lámina, cómo está graficado el artículo 326 para mejor comprensión de aquellas personas que lo visualizan o lo ven por primera vez. Aquí vemos que el Estado, gracias a la corresponsabilidad entre la sociedad civil y el Estado, trabajan en los 7 ámbitos constitucionales que se muestran ahí en forma circular fuera de nuestro territorio nacional, para dar cumplimiento ¿a qué? A la independencia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental. De manera gráfica vemos que se ve la corresponsabilidad del Estado entre el Estado y la sociedad civil. Es un elemento que vamos a visualizar también más adelante en los demás artículos y las demás leyes orgánicas, porque la unión cívico-militar policial está presente en todo. Continuando con el artículo 327, aquí solamente lo coloqué de manera general, el resumen, se refiere a la atención de la frontera, que es prioritaria en el cumplimiento y la aplicación de los principios de seguridad de la nación.
el que tenga deseos de visualizar el artículo 327 de manera completa, bueno, puede buscarlo en PDF, en Google aparece, en los buscadores. Ahora bien, en el capítulo 3 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el título 7, grafiqué, se colocó aquí la Fuerza Armada Nacional, el artículo 328, porque como le dije anteriormente, la Fuerza Armada es indivisible con el pueblo, según nuestras nuevas leyes, según el pensamiento militar bolivariano. Y se colocó el extracto, resalté el extracto solamente a lo que nos interesa con relación a la seguridad, a la defensa integral de la nación. Y me permito leerles, artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado, para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Debo hacer un paréntesis aquí porque la seguridad de la nación se basa en lo que es el desarrollo integral de la nación y la defensa integral de la nación. Por ello, el desarrollo, la Fuerza Armada es parte principal y importante sobre el desarrollo nacional. El artículo 329, de manera general, se refiere a la responsabilidad de los componentes militares. Lo coloqué aquí solamente para referencia y para que sepan que en el artículo 329 aparece en nuestra base constitucional nuestras funciones, nuestras responsabilidades, la función de la Fuerza Armada, las responsabilidades de la Fuerza Armada. Si quieres se tomen 5 minutos y continuamos. El video continúa. Una vez visualizado la base legal de la columna vertebral de nuestras leyes, que es la Constitución Nacional, extrayendo únicamente lo que nos compete de manera muy quirúrgica a la defensa integral de la nación, continuamos ahora con la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y de manera de conocimiento general, la palabra defensa aparece en esta ley 196 veces, de las cuales solo 57 de ellas se refieren directamente a la defensa integral. Es lógico que en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada la palabra defensa aparezca mucho más que las otras leyes. Y lo que es defensa integral aparezca 57 veces. Pero no se preocupen, vamos a nombrar de estas 57 veces que aparece la palabra defensa integral, lo que nos compete directamente a la defensa integral en la lucha no armada. En el título 1, de disposiciones generales del capítulo 1, define lo que es la defensa integral en su artículo 5. Me permito leer este artículo. Leo. La defensa integral, a los fines de esta ley, es el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa, cualesquiera que sean su naturaleza o intensidad, que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las instituciones públicas y privadas y las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras. ¿Con qué objeto? Con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la nación, para garantizar la unión cívico-militar, así como la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de las venezolanas y venezolanos, sobre las bases de un desarrollo sustentable de plena cobertura nacional. En este caso, aquí se grafica, lo puse en dos partes, en dos bloques, de lo que significa la defensa integral según la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su artículo 5. Y vemos que la base territorial, nuestro espacio, el ámbito geográfico está presente en todo, como también el desarrollo. Pero el desarrollo integral de la nación no puede llevarse a cabo si no hay una defensa integral de la nación. Por ello, la defensa tiene hilación y colación entre el desarrollo integral y la defensa, se van de la mano y ambas nos dan la seguridad de la nación. Bien, la función de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su artículo 6 extrae un solo punto que nos compete. Son funciones de la Fuerza Armada Nacional, en su parte 3, preparar y organizar al pueblo para la defensa integral con el propósito de coadyuvar a la independencia, soberanía e integridad del espacio geográfico de la nación. Importante este aspecto porque con la Fuerza Armada Nacional y la integración cívico-militar
se coadyuva la independencia, soberanía e integridad del espacio geográfico de la nación. Y acuérdense que dijo que no nos íbamos a divorciar de lo ateniente al ámbito geográfico de manera transversal en todas las presentaciones. Esos fueron los artículos extraídos quirúrgicamente atenientes con de la defensa integral de la nación. Vamos a analizar la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, en cuya ley aparece la palabra defensa 64 veces, de las cuales solamente 16 de ellas hablan directamente de la defensa integral. Eso es un conocimiento general y ustedes pueden revisar y contar si quieren corroborarlo. Bien, las disposiciones fundamentales de esta ley, que tiene por objeto en el artículo número 1, leo: la presente ley tiene por objeto regular la actividad del Estado y la sociedad en materia de seguridad y defensa integral en concordancia a los lineamientos y principios y fines constitucionales. Se van a dar cuenta que a través de la lectura de las leyes consecuentes y las anteriores está presente los textos constitucionales. Se extraen parte de los textos constitucionales y se van colocando y van alimentando las leyes. En este caso, esta ley, por supuesto, se complementa mucho más porque van referidas en este caso, a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Y lo vamos a ver más adelante, con relación a la defensa integral. Leo el artículo 3. La defensa integral, a los fines de esta ley, es el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa, cualesquiera que sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las instituciones públicas y privadas y las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la nación. Mucho tiene que ver aquí en el artículo 326 de la Constitución, el artículo que vimos, el artículo 11 de la Constitución de los espacios geográficos, el artículo 15, bueno, y de manera transversal la Constitución se presenta a lo largo de las demás articulados y por supuesto los ámbitos constitucionales. El artículo correspondiente a la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, el artículo 5, nos refiere: el Estado y la sociedad son corresponsables en materia de seguridad y defensa integral de la nación y las distintas actividades que realicen en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar estarán dirigidas a garantizar la satisfacción de los intereses y objetivos nacionales plasmados en la Constitución y las leyes. Dense cuenta que hay dilación en las leyes, desde la Constitución hasta esta. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito de la ley? Aquí el artículo 7 lo establece, el ámbito de esta ley. Las disposiciones del artículo 7, leo: las disposiciones de la presente ley serán de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas venezolanas, bien sean de derecho público o privado, cualquiera sea su lugar donde se encuentren, y para las personas naturales o jurídicas extranjeras, residentes o transeúntes en el espacio geográfico nacional, con las excepciones que determinen las leyes respectivas. Aquí no se puede pensar que todos los extranjeros que estén en el país, que sean transeúntes o no, están obligados por ley a defender la patria. Un ejemplo muy básico: un embajador extranjero, y un embajador no está normado por ley a defender la patria según este artículo. Entonces hay sus excepciones reglamentarias que están en la Constitución y en la ley. El capítulo 2 de la defensa integral de la nación habla de la dimensión de la defensa integral. La dimensión, acuérdense del artículo espacial. Leo, artículo 15. La defensa integral de la nación abarca el territorio y demás espacios geográficos de la República, así como los ciudadanos y ciudadanas y los extranjeros que se encuentren en él. Igualmente, contempla a los venezolanos y venezolanas y bienes fuera del ámbito nacional pertenecientes a la República. Aquí notamos que tiene hilación con los artículos anteriores, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica, que en los principios hablaba de la corresponsabilidad del ámbito espacial y del ámbito los bienes fuera de la nación. Y tenemos de una de esas ataques imperiales los bienes, por lo menos Monómero y Citco, que fueron arrebatados por nuestra nación, por supuesto por una estrategia imperialista. Como están fuera de nuestra nación, se nos ha hecho muy difícil recuperarlo. El siguiente artículo, el artículo 16,
Leo, en materia de seguridad, defensa y desarrollo, se considera fundamental garantizar la definición y administración de políticas integrales mediante la actuación articulada de los poderes públicos nacional, estatal y municipal, cuyos principios rectores serán la integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad a los fines de ejecutar dichas políticas en forma armónica en los diferentes niveles e instancias del poder público. Aquí se incluyen los poderes públicos desde lo estatal hasta lo municipal. Tienen relación con relación a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, porque no solamente los individuos, personas naturales y jurídicas, sino también las instituciones. Ahora bien, vamos a analizar de manera muy rápida los estados de la Ley Orgánica sobre estado de excepción. Sin embargo, esta ley tiene una base fundamental que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que aparece también, por supuesto, lo referido a los estados de excepción. Y también, lógicamente, tiene su ley orgánica sobre estado de excepción. ¿Y por qué traemos a colación la ley sobre estado de excepción y su base constitucional? Porque cuando vamos a la defensa es porque nos están atacando. Y si nos están atacando, lo lógico, según las características del ataque y las afectaciones que nos haga la nación, es posible que se active, se decrete estado de excepción. Y en torno a eso, y con relación a los estados de excepción, vamos a comenzar lo que es la base constitucional. Y en la base constitucional aparecen la palabra estado de excepción 8 veces, de la cual se presenta a continuación de manera resumida. En el título quinto, el capítulo 2 del Poder Ejecutivo Nacional, en la sección segunda, dice: son atribuciones y obligaciones del presidente o presidente de la República decretar los estados de excepción y decretar la restricción de las garantías en los casos previstos de esta Constitución. Entonces, ¿quién es responsable o la autoridad única que decreta el estado de excepción? El presidente de la República, bajo unas condiciones específicas que la pueden buscar en la Constitución. En el título octavo, de la protección de la Constitución, el capítulo 1 de la garantía de la Constitución, se dice en el artículo 326 lo siguiente: son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisar en todo caso, aún de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estado de excepción dictados por el presidente o presidenta de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente hace el decreto y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo tiene que avalarlo o no. Ellos estudian su nivel constitucional de los estados de excepción. Ahora bien, vamos directamente al capítulo 2, que habla directamente de los estados de excepción. Ahora bien, el artículo 337 dice: el presidente o presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos de la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Entonces, aquí vemos que el presidente de la República podrá decretar el estado de excepción solo en Consejo de Ministros. Y se califican, tiene su forma de calificarse, los estados de excepción, en el orden social, político, económico, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la nación. Ahora bien, eso se hace o se decreta cuando el Estado no tiene capacidad de respuesta de manera ordinaria para hacer frente a estos acontecimientos. Y también se refiere este artículo sobre, digamos, las limitaciones en el ámbito de su aplicación con relación a los derechos humanos, que lo vamos a ver más adelante. El artículo 338 habla de manera general, y lo vamos a ver gráficamente, sobre los estados de excepción, y se coloca aquí de manera general lo que es el estado de excepción de alarma, cuando se decreta, cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas
u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos o ciudadanas. Se puede decretar por 30 días y se puede decretar la extensión de 30 días más. Como les dije anteriormente, este es un extracto del artículo 338, lo pueden leer de manera general, pero se extrajo para hacer la clase un poco menos extensa. El estado de emergencia económica es cuando se suscitan circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Su duración será de 60 días, prorrogables por un plazo igual de 60 días. Hemos tenido ataques a nuestra moneda, a nuestra economía, mucho. Como le dije anteriormente, más de 500 acciones de guerra que hemos tenido que han impresionado nuestra economía, nuestra moneda, miles de veces. Ahora bien, el estado de excepción de conmoción interior o exterior. En caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación y de sus ciudadanos o de sus instituciones. Y se puede decretar por 90 días por un lapso igual después de ser necesario, o sea, 90 días más. Ahora bien, el artículo número 1, vamos directamente ahora con el estado con la ley la ley orgánica sobre estado de excepción. Anteriormente era la base constitucional. Ahora vamos al artículo número 1 de la ley orgánica sobre estado de excepción. El artículo número 1 reza lo siguiente: la presente ley tiene por objeto regular los estados de excepción en sus diferentes formas: estado de alarma, estado de emergencia económica, estado de conmoción interior y estado de conmoción exterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 338, como lo leímos anteriormente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el ejercicio de los derechos que sean restringidos con la finalidad de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible. Como le dije anteriormente, cuando el Estado no tiene capacidad de responder de manera ordinaria, se decreta el estado de excepción en el artículo 338 en sus modalidades o en su decreto: estado de alarma, de estado de emergencia económica o estado de conmoción interior o exterior. Ahora bien, ¿cuáles son las restricciones generales del estado de excepción? Porque dice que se suspenden las garantías constitucionales, pero hay unas restricciones con relación a los derechos humanos, como le dije anteriormente, que debemos considerar y tener en cuenta. Y está establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción. Me permito leerles. Artículo 7. No podrán ser restringidas, de conformidad con lo establecido en los artículos 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 4, aparte 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículo 27, aparte 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las garantías de los derechos humanos. Las garantías de los derechos se refieren al siguiente aspecto de estos artículos, del artículo 7. La vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la protección de la familia, la igualdad ante la ley, la nacionalidad, la libertad personal y la prohibición de prácticas de desaparición forzosa de personas, la integridad personal física, psíquica y moral, no ser sometido a esclavitud o servidumbre, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente las leyes penales, el debido proceso, el amparo constitucional, la participación, el sufragio y el acceso a la función pública y la información. Si hacemos un paneo realmente a todas estos apartes de la ley, podemos visualizar que Venezuela ha sido atacada en gran mayoría de estas partes. Y podemos ver también que el imperialismo, a través de estos articulados, ha atacado al mundo entero, faltando realmente a las convenciones internacionales y a lo establecido en la Carta de la ONU. Por eso nuestra ley, nuestra constitución es atacada, porque nuestra constitución es novedosísima con relación a los derechos humanos. Y por supuesto la ley de estado de excepción, la ley sobre estado de excepción, no colinda fuera de las normas constitucionales sobre los derechos humanos y sobre las convenciones internacionales que hemos firmado. Bien, haciendo un ejercicio bastante resumido sobre las leyes, llegamos a la quinta ley que continuamos el día de hoy, que se refiere al análisis de la ley Plan de la Patria.
esta ley, en la Ley Plan de la Patria, 2019-2025, haciendo el mismo ejercicio anterior de la palabra defensa, aparece 133 veces la palabra defensa en la ley, Plan de la Patria, y solamente 32 veces la palabra defensa integral, de las cuales voy a hacer un resumen bastante quirúrgico con relación a lo que nos compete con la defensa integral de la lucha no armada. Pero también los invito a que se paseen por la ley. Es una lectura bastante agradable. Con su taza de café, pónganse a leer poco a poco los aspectos de la ley, porque de manera transversal ustedes van a visualizar el preámbulo de la Constitución, el deseo del presidente, de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, y lo refrendado por nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro, que de manera transversal están muchas veces vistas en televisión el llamado a la paz, a la solidaridad, a la integración territorial, a la cultura, al estudio, al trabajo, a la preparación, a la unión cívico-militar, a la corresponsabilidad, a la defensa, a nuestra América, y en fin, muchos principios que están contenidos tanto en el discurso de nuestros líderes como en nuestra base fundacional constitucional. Ahora me permito presentarle el resumen, el análisis, como le dije, bastante quirúrgico con relación a la ley Plan de la Patria. Presento ante ustedes en la lámina los 5 objetivos históricos que comprenden la ley. El objetivo histórico número 1, me permito leerlo: defender y expandir y consolidar el bien más apreciado que hemos conquistado después de 200 años, la independencia nacional. El objetivo histórico número 2, el gran objetivo histórico número 2, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la mayor suma de felicidad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. El gran objetivo histórico número 3, convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político, dentro de la gran potencia naciente de América Latina y del Caribe, que garantice la conformación de una zona de paz en nuestra América. El gran objetivo histórico número 4, contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional, en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar, que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz del planeta. Y el gran objetivo histórico número 5, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. 5 grandes objetivos históricos, de los cuales vamos a resumir en unos pocos artículos que tienen relación con la defensa integral en la lucha no armada. Bueno, el primer objetivo histórico, que es defender y expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional, continuamos en el artículo 1.1.2.2. Lo siguiente: fortalecer la conciencia y la organización del pueblo venezolano, tanto en su dimensión sectorial como territorial, a los fines de garantizar la defensa integral de la patria, fortalecimiento de la unión cívico-militar y la milicia nacional bolivariana, como forma de organización y defensa popular, y el impulso de los cuerpos de combatientes en las distintas unidades productivas, sectoriales y territoriales. Como mencioné anteriormente, en este solo artículo, en este solo aparte, ustedes pueden observar que hay varios elementos constitutivos de los articulados anteriores, del pensamiento militar bolivariano, del verbo de nuestros líderes y del deseo de la Constitución a través del preámbulo de la Constitución. Y sobre todo está fortalecer la conciencia. Y los invito, como anteriormente dije, a leer la Ley Plan de la Patria, porque en este aspecto como tal de la conciencia, la identidad patriótica y el amor de la patria se transversaliza también en los diferentes articulados de esta Ley Plan de la Patria. En el artículo 1.3.2, generar procesos de formación destinados a fortalecer la conciencia e identidad patriótica y nacional para la defensa integral de la soberanía de la nación, planes de defensa en los sectores neurálgicos del país, incorporación del poder popular en todo el territorio y formular su sistema logístico. Debo aclarar de estos 2 puntos leídos que este es un resumen de esos puntos específicos, porque ellos tienen subpuntos y estos subpuntos fueron analizados y colocados de manera muy resumida de lo que el deseo general de lo que desean este articulado.
Pero se observa que la parte formativa y la parte de identidad de la conciencia, así como de la lucha o de la unión cívico-militar, se mantiene en todos estos articulados, tanto los anteriores como los que vamos a seguir. ¿Pero por qué? Porque si no sabemos, no conocemos y no amamos nuestra tierra, no la vamos a defender. Entonces primero hay que conocerla, amarla para poder defenderla. Y se nota también que en estos articulados la base espacial del territorio venezolano se mantiene y se sostiene en este articulado. Bien, continuando con el análisis del plan de la ley Plan de la Patria, en el siguiente punto, haciendo un salto también cuántico, extrayendo lo que nos compete con relación a la defensa integral de la nación, en el punto 1.1511, haciendo el resumen, por supuesto, correspondiente a ese articulado y sus puntos consecuentes, rezo o leo: conformar un sistema de medios que contribuya a la organización sectorial para la defensa integral de la patria, con énfasis en la consolidación de nuevos medios y formas de producir contenidos en la frontera, con relevancia de los valores patrióticos y socialistas, como con medios suficientes para reforzar la identidad nacional, en especial énfasis en las zonas fronterizas. Vemos que continúa en este articulado lo que es la formación de conciencia, valores y de contenidos, en este caso para la frontera, nuestros espacios fronterizos, utilizando y empleando para ello los medios suficientes, los medios tecnológicos en este caso, para crear conciencia. Y muy especialmente en la frontera, porque tenemos ataques ideológicos de todos los ámbitos para debilitarnos desde la frontera. Y por supuesto, en un futuro, intentar dividir a nuestra nación. Para ello, nuestra frontera debe estar fortalecida en lo ideológico, en lo cultural y, por supuesto, en nuestro pensamiento antiimperialista y revolucionario. Bien, en el otro punto, el punto 1.7, haciendo lógicamente el resumen de los otros puntos en un solo párrafo, leo: fortalecer el poder defensivo nacional, así como la unión cívico-militar para proteger y garantizar la independencia, la soberanía y la paz nacional que asegura la defensa integral de la patria, incrementar la capacidad defensiva del país con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, adaptando la defensa según el territorio, junto con la participación popular, mediante la educación de la población para la defensa integral de la nación. Aquí vemos cómo se repite y se refuerza la necesidad de la unión cívico-militar y, por supuesto, en el artículo 326 de la Constitución, de la corresponsabilidad. Se toca nuevamente en lo que es el espacio geográfico y la participación popular. La educación es muy importante en este aspecto para crear conciencia de la población con relación a lo que es la defensa integral de la nación y, por supuesto, la preparación también. En el siguiente punto, el 1.7.4, me permito leer: fortalecer y expandir la milicia nacional bolivariana, su equipamiento, adiestramiento y preparación para la defensa en todo el territorio, en especial en las empresas básicas del Estado, no solamente básicas, en todas las instituciones del Estado. La milicia bolivariana ha sido fortalecida, creada por la genialidad de nuestro comandante Chávez, como un brazo de fortalecimiento y mantenimiento de nuestro Estado bolivariano, de nuestra idiosincrasia bolivariana y nuestra revolución bolivariana. Entonces, la milicia militar bolivariana se encuentra en varios artículos de esta ley constitucional Plan de la Patria, como sustento de la defensa integral de la nación, específicamente la lucha no armada. En el punto 1.8, por supuesto también haciendo el análisis, me permito leer: adecuar el aparato económico productivo, la infraestructura y los servicios del Estado para incrementar la capacidad de respuesta a las necesidades del pueblo ante posibles estados de excepción en el marco de la defensa integral de la nación. Como le dije anteriormente, la función o la importancia de incluir aquí en estas leyes el estado de excepción es por las condiciones lógicas y básicas de ataque imperialista que tiene el imperio contra la República Bolivariana de Venezuela, y por supuesto que eso puede dar pie al decreto de estado de excepción. El siguiente punto, de resumen de este punto 1.8. ¿Cómo se puede hacer esto? Fortaleciendo los sistemas de contingencia de los poderes públicos del Estado
a través de planes, formación y capacitación de sus funcionarios, levantamiento de las debilidades o vulnerabilidades de estas instituciones y dotación del material necesario para hacer frente en caso de situaciones adversas que limiten su funcionamiento. Una condición adversa, los ataques imperiales. Entre esos ataques, lo que conocimos hace pocos años atrás, lo que es las guarimbas, que son más que todo, se le dice guarimba, pero su nombre real, y hay que nombrarlos como tal, son acciones terroristas dentro de nuestro territorio. El siguiente punto: mantener el inventario del poder nacional en caso de movilización, para atender, por supuesto, el estado de excepción. Fortalecer la unión cívico-militar en el reconocimiento y acción por parte de la población sobre los cambios de condiciones ordinarias a condiciones extraordinarias, de las condiciones ordinarias, como estamos viviendo normal antes de las agresiones, a los estados de excepción, para la activación y movilización organizada en el marco de la defensa integral de la patria. Y el siguiente punto: consolidar y expandir la escuela popular itinerante para la educación del pueblo en materia de defensa integral. Será responsabilidad del Estado, de los municipios, del poder popular, de las gobernaciones, de las parroquias, las comunas. Es responsabilidad de todos. Y por último, en el gran objetivo histórico número 2, que leo: continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al modelo salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. Haciendo el ejercicio de resumen de este punto 2.7.2.2, leo: establecer nuevos y permanentes mecanismos de integración entre el Estado y la sociedad, fortaleciendo la organización y las capacidades para la defensa integral de la nación. Fortalecer de manera integral nuestra posición y condición como una nación con una visión antiimperialista de la revolución bolivariana, como elemento sustancial anticolonialista de defensa de la patria, en lo económico, cultural, político, social y espacial, con expresión y coherencia en todas las políticas públicas. Y por último, desarrollar las bases territoriales y sectoriales de la milicia militar bolivariana. La milicia militar bolivariana se encuentra presente en todos los artículos. La defensa de nuestro espacio se encuentra en todos los artículos. Y algunos ámbitos constitucionales también se encuentran en todo artículo. Como lo reza este diplomado, que es defensa integral en la lucha no armada, es necesario conocer de buena fuente, o sea, de la fuente primaria, que es la lectura de las leyes, todo lo ateniente a las bases constitucionales y legales que sustentan este diplomado, y por supuesto la defensa integral. Bueno, y para finalizar, debo agradecer nuevamente a todos ustedes por encontrarse haciendo estos estudios para preparación y mejor defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Quedo a sus gratas órdenes por el momento en el circuito radial Tiuna, que es la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde el cargo de presidente. Gracias nuevamente a las autoridades de la UNEFA por haberme permitido conversar con ustedes en estos 48 minutos, y quedo a sus gratas órdenes donde me encuentre. Chávez vive, y recuerden: leales siempre, traidores nunca. Venceremos.